Hoy tenemos un desafío bastante monumental. A ver, vamos a abordar el manual de reglas definitivo de un país entero. Nada menos. Nada menos, claro. Vamos a desmenuzar la Constitución de la Nación Argentina. Y este no es un repaso superficial. Para darle una base material fuerte a este análisis a fondo, nos estamos apoyando estrictamente en el texto oficial sancionado por la Ley 24.430. Que es la versión definitiva, digamos. Exacto. Y al revisar los documentos originales de esta ley, hay un detalle visual que es muy peculiar. Al final del documento están estampadas las firmas históricas, de puño y letra. Sí, las firmas físicas. Hablamos de las rúbricas de Alberto R. Pierri, Eduardo Menem, Esther H. Pereira Arandia de Pérez Pardo y Edgardo Piuzzi. Son esos trazos los que certifican esta versión sancionada ya por diciembre de 1994 y promulgada a principios del 95. Ese detalle de las firmas es un recordatorio excelente. A ver, a veces vemos la ley suprema como un concepto medio etéreo, como algo abstracto que flota por encima de la sociedad. Totalmente. Pero esas firmas demuestran que detrás de cada artículo hubo asambleas, hubo debates acalorados y personas reales negociando acuerdos en momentos históricos muy, pero muy específicos. La ley es, en esencia, un producto humano. Y político. Y el objetivo de nuestro recorrido de hoy tiene un norte clarísimo. Esta exploración está diseñada estratégicamente para quienes se enfrentan a un reto profesional gigante. Un desafío enorme, ¿sí? Preparar un concurso para ingresar o ascender en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el MPF. Vamos a estructurar esto para que sea un mapa claro, pero con todo el rigor jurídico que exige un examen de esa magnitud. Claro, porque la clave frente a un texto tan extenso no es intentar memorizarlo como si fuera la guía telefónica. No, te vuelves loco. Te vuelves loca, obvio. Un evaluador en un concurso no busca a alguien que recite de memoria. Busca a un operador jurídico que entienda la maquinaria. Necesitamos desarmar los artículos para comprender por qué están ahí, cuál es la lógica que los conecta y cómo impactan en la práctica diaria de la justicia. Arranquemos entonces por la línea de tiempo. Porque este documento no nació de un repollo en el 94. Desde luego que no. Su esqueleto original es de 1853. A partir de ahí, el texto ha respirado, se ha ido adaptando. Tuvimos reformas en el 60, el 66, 1898, 1957, hasta desembocar en esta monumental reforma del 94. Ahora, te pregunto, ¿por qué es importante para un jurista entender toda esta evolución cronológica? Porque reflejan las fracturas y las cicatrices del país. O sea, la Constitución es un documento vivo. Cada reforma fue una respuesta directa a crisis institucionales, a reclamos sociales o a nuevas formas de concebir al poder. Claro. Por ejemplo, la de 1957 trajo consigo todo el peso de los derechos laborales. Y la del 94, que es nuestro foco principal hoy, bueno, esa reescribió las reglas del juego. Rediseñó el equilibrio entre los poderes. Tal cual. Rediseñó ese equilibrio, introdujo herramientas de defensa modernas y, lo que es vital para quienes nos escuchan hoy, le otorgó una identidad completamente nueva y autónoma al Ministerio Público. Antes de meternos de lleno en esa nueva identidad de los fiscales, me gustaría que nos detengamos en la puerta de entrada. El preámbulo. El famoso preámbulo. Es súper común escucharlo recitado de corrido en los actos escolares. Frases como afianzar la justicia, consolidar la paz interior o promover el bienestar general. Suenan casi a una poesía patria. Sí, una declamación. Pero me imagino que en el escritorio de un juez o un fiscal, estas palabras tienen un peso bastante diferente, ¿no? Desde una perspectiva jurídica estricta, el preámbulo no tiene absolutamente nada de decorativo. Es la declaración de intenciones suprema del Estado. Imagínate que es la lente a través de la cual se tiene que leer todo el resto del texto. A ver, danos un ejemplo de eso. Bueno, si en el medio de un proceso judicial surge una zona gris, una ambigüedad entre dos leyes, el juez o el fiscal debe mirar hacia el preámbulo para resolverla. Si el texto dice que el fin supremo es afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, ninguna interpretación de un artículo de rango inferior puede ir en contra de ese espíritu. Es la brújula del sistema. Es exactamente eso, la brújula. Entendido. Entonces, cruzando esa puerta de entrada, ¿cómo está organizado el interior de la casa?
Entender este mapa estructural me parece que es la primera herramienta de supervivencia para cualquier persona armando un esquema de estudio riguroso. La arquitectura acá es muy nítida. Se divide en dos grandes bloques. La primera parte es la que llamamos parte dogmática. ¿Dónde están los derechos? Exacto. Aquí residen las declaraciones, derechos y garantías. Y a esto se le sumó un capítulo entero de nuevos derechos en el 94. Básicamente, es el catálogo de lo que somos y lo que nos corresponde como ciudadanos. Bien. Y luego está la segunda parte, que es la parte orgánica. Esta sección es el manual de instrucciones del Estado. Detalla cómo se conforman las autoridades de la nación, cómo funciona el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial. ¿Y cómo se articulan con los gobiernos de provincia también? Tal cual, todo el sistema federal está diseñado ahí. Ahora, si la primera parte define nuestros derechos y la segunda cómo funciona el Estado, tiene que haber un pegamento, algo que mantenga todo esto por encima de cualquier otra regla. Sé que en las facultades de Derecho hay un artículo que se graba a fuego desde el primer día de clases. Te referís al artículo 31. Ese mismo. Es el pilar absoluto de todo nuestro sistema. Establece el principio de supremacía constitucional. Dicta que esta Constitución, junto con las leyes que dicta el Congreso y los tratados internacionales, son la ley suprema de la nación. Para bajarlo a la tierra a términos bien prácticos, si una legislatura provincial o un consejo deliberante municipal aprueba una norma que choca de frente contra este bloque, ¿qué ocurre? Esa norma inferior nace muerta en términos de validez constitucional. El artículo 31 obliga a las autoridades de cada provincia a conformarse a la Constitución Nacional, sin importar lo que digan sus propias leyes locales. ¿No importa si la votaron por unanimidad en la provincia? No importa nada. Es el concepto de la pirámide jurídica. Todo el andamiaje del país tiene que sostenerse sobre esta base. De lo contrario, se derrumba en los tribunales mediante una declaración de inconstitucionalidad. Bajando por esa pirámide hacia los derechos que afectan el día a día, encontramos artículos que son paradas obligatorias en cualquier examen de ingreso. Me refiero a los derechos sociales. Tenemos el artículo 14, que consagra la libertad de trabajar, de ejercer industria lícita, de publicar ideas sin censura. Pero luego aparece el 14 bis, que parece tener un tono muchísimo más protector. El 14 bis es el hijo directo de esa reforma del 57 que mencionamos antes. Representa la entrada formal del constitucionalismo social en la Argentina. O sea, ya no es solo arréglate como puedas. Exactamente. No se limita a decir tenés derecho a trabajar y dejar al individuo a su suerte en el mercado. Obliga directamente al Estado a garantizar condiciones dignas y equitativas de labor. Un salario mínimo vital móvil, descanso y vacaciones pagados. Y la parte sindical también es fuerte ahí. Fortísima. Protege la organización sindical libre y democrática, garantiza el derecho a huelga. Y además, establece el mandato de una seguridad social integral e irrenunciable. Cambia al Estado de un rol de espectador pasivo a uno de garante activo frente a las desigualdades sociales. Y si hablamos de protección frente al inmenso poder del Estado, hay un ámbito donde ese poder puede ser, destructivo: el derecho penal. Sin duda. Para alguien que aspira a defender la legalidad desde el Ministerio Público, ¿cuál es el escudo central que protege al ciudadano de a pie? Ese escudo es el artículo 18. Es, sin exagerar, el manual operativo diario para cualquier fiscal o defensor penal. La primera regla que impone es el principio de legalidad y el debido proceso. Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo. Y ese juicio debe estar fundado en una ley que existía antes de que ocurriera el hecho. Es decir, no se pueden inventar delitos retroactivamente. Si no era delito cuando lo hiciste, no te pueden juzgar por eso. Ni crear tribunales a medida para juzgar a alguien por un caso específico, supongo. Exacto. Prohíbe expresamente ser juzgado por comisiones especiales. Luego entra en las garantías procesales más profundas. Consagra que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, lo cual es el límite absoluto en cualquier interrogatorio policial o indagatoria judicial. Es el derecho a guardar silencio, básicamente. Así es. Y declara también la inviolabilidad de la defensa en juicio, del domicilio, de la correspondencia epistolar y de los papeles privados. Es decir, levanta un muro alrededor de la privacidad y la libertad física del individuo. Un muro altísimo. Y el artículo culmina con una declaración filosófica muy profunda sobre el sistema penitenciario.
prohíbe los tormentos y los azotes, abole la pena de muerte por causas políticas y establece que las cárceles deben ser sanas y limpias. Esa frase siempre genera debate social. Lo genera, pero el texto es claro en el motivo. Dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Esto te cambia todo el paradigma. El Estado no encierra para vengarse de alguien, encierra para asegurar el proceso o lograr la reinserción social. Entender esto es vital para la perspectiva de un fiscal moderno. Ahora, si el artículo 18 levanta ese muro protector, ¿qué pasa cuando alguien, ya sea el propio Estado o un particular, salte ese muro y amenace esos derechos de manera inminente? Porque un juicio ordinario sabemos que puede tardar años. Necesitamos herramientas de respuesta rápida. Para eso, la reforma del 94 introdujo el artículo 43, que dota al ciudadano de mecanismos de defensa de emergencia. Primero está la acción de amparo. Que se escucha muchísimo en las noticias. Se usa mucho. Si no hay otro remedio judicial más idóneo o rápido, cualquier persona puede interponer un amparo contra un acto que de forma actual o inminente lesione, restrinja o altere derechos constitucionales, siempre que haya arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Es como tirar de un freno de mano de emergencia, para detener un abuso inmediato. Un freno de mano, totalmente. Y dentro de este mismo artículo aparecen herramientas más específicas. Por ejemplo, introduce el habeas data, que en esta era digital cobró una relevancia brutal. ¿Cómo funciona exactamente el habeas data? Permite a cualquier persona tomar conocimiento de los datos que constan sobre ella en registros o bancos de datos públicos, o en privados destinados a proveer informes. Si resulta que hay falsedad o discriminación en esos datos, la persona puede exigir su supresión, rectificación o confidencialidad. Fundamental para proteger la identidad hoy en día. Y me imagino que también está la herramienta histórica para la libertad física. Claro. Finalmente consagra con jerarquía constitucional el legendario habeas corpus, Que es la defensa clásica contra las detenciones ilegales. la más importante de todas. Si la libertad física está amenazada o si hay un agravamiento ilegítimo en la forma de detención, el habeas corpus obliga a un juez a intervenir y resolver de inmediato. E incluso el texto es tajante al aclarar que esta acción puede interponerse durante la vigencia del estado de sitio. Esto se conecta con el artículo 23. O sea, ni siquiera en escenarios de estado de sitio, el poder tiene carta blanca. Ni siquiera ahí. El control de razonabilidad sobre la privación de libertad se mantiene. Bien, hemos mapeado los derechos y las garantías. Me parece que es hora de girar los reflectores hacia el corazón de esta exploración, especialmente pensando en el público que rinde un concurso. Hablemos de la sección cuarta, incorporada en el 94, dedicada exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. Hablemos del artículo 120. El artículo 120 es la piedra angular de todo este análisis. A ver, antes de 1994, la ubicación del Ministerio Público en el tablero del poder era un terreno de disputas teóricas enormes. Claro, no se sabía bien de quién dependían. Exacto. Los fiscales eran empleados del Poder Ejecutivo, eran un apéndice del Poder Judicial. La reforma zanjó ese debate creando lo que llamamos en derecho un órgano extrapoder. El texto define al Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Paremos ahí un segundo. Autonomía funcional y autarquía financiera. Suenan a términos hipertécnicos. ¿Podríamos usar una analogía para visualizar qué significa esto en la vida real de un fiscal? Pensemos en el árbitro de un partido de fútbol que está muy tenso. Si el árbitro es empleado directo de uno de los equipos que está jugando, o si ese equipo es el que le paga el sueldo a fin de mes, sus decisiones nunca van a ser imparciales. Siempre va a haber presión. Es inevitable. El artículo 120 te dice que el MPF es como un árbitro, o más bien, un veedor de la legalidad que no pertenece a ninguno de los equipos. No depende ni del Ejecutivo ni de los jueces. Y además, tiene autarquía financiera, es decir, administra su propio presupuesto. Y el que controla la billetera controla la voluntad. Tal cual. Al darle autarquía, la Constitución asegura que no se pueda ahogar financieramente a los fiscales si están investigando algo incómodo para el poder de turno. Es fascinante porque les da un blindaje institucional tremendo. ¿Y cómo define exactamente su misión este artículo? Le asigna la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Ojo acá,
Es en coordinación con las demás autoridades de la República, pero de forma independiente. Está encabezado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación. Dos figuras de muchísimo peso. Sí. Y para reforzar ese blindaje del que hablabas, el artículo les otorga a sus miembros inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. O sea, no se les puede recortar el sueldo como mecanismo de castigo por una investigación que molesta, ni se los puede meter presos o perseguir judicialmente por los actos propios de su función. Exactamente. Hay que entender que no son privilegios de casta. Son garantías institucionales. Están diseñadas para que un fiscal pueda investigar casos de altísima complejidad, como el crimen organizado, narcotráfico o corrupción estatal, sin temor a represalias económicas o políticas. Ese mandato de defender los intereses de la sociedad es monumental, y me parece que se vuelve aún más exigente cuando cruzamos el artículo 120 con otro gran protagonista de la reforma del 94, un cambio que alteró para siempre nuestro panorama jurídico. El artículo 75, inciso 22. Ese inciso, mira, produjo lo que en derecho consideramos un cambio tectónico. El artículo 75 lista las atribuciones del Congreso Nacional. Pero el inciso 22 hizo algo revolucionario. Tomó una serie de tratados internacionales de derechos humanos y les otorgó jerarquía constitucional. Lo subió directamente a la cima de la pirámide que mencionábamos antes. Los puso al mismo nivel que la propia Constitución. El texto detalla instrumentos importantísimos. Menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la tan conocida CEDAW. ¿Qué implicó esto en la práctica para un operador jurídico diario? Implicó que, de la noche a la mañana, los estándares internacionales dejaron de ser simples recomendaciones externas. Pasaron a ser derecho interno de máxima categoría. Un fiscal hoy no puede agarrar y leer el Código Penal de forma aislada. Tiene que pasarlo obligatoriamente por el tamiz de estos tratados. Claro, te cambia la óptica de todo. Completamente. Introdujo de manera ineludible la perspectiva de género y la protección reforzada a la infancia en cada expediente que se tramita en el país. Y siguiendo justo esa línea de la perspectiva de género, que sabemos que es un tema central y de evaluación recurrente en cualquier concurso moderno, aparece el artículo 37. Dentro del capítulo de los nuevos derechos. El artículo 37 es una obra de ingeniería jurídica muy precisa. En su primer párrafo, garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Pero el salto cualitativo real está en el segundo párrafo. ¿Qué exige exactamente? Exige la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Y para lograrlo, no se queda en buenas intenciones. Obliga a que se dicten leyes que establezcan acciones positivas. Entonces no se conforma con la simple declaración teórica de que todos somos iguales ante la ley, como venía diciendo el artículo 16 desde el siglo XIX. Reconoce que hay una desigualdad de origen en la sociedad y manda al Estado a intervenir. Ese es el punto brillante. Reconoce que la igualdad formal en el papel no alcanza si la estructura social es desigual. Las acciones positivas son mandatos al Estado para que intervenga temporalmente, por ejemplo, mediante leyes de cupo o de paridad, para nivelar la cancha y garantizar que las mujeres puedan acceder efectivamente a los espacios de poder y decisión. Toda esta teoría es un andamiaje perfecto, pero bajémoslo a la calle. Me gustaría que veamos cómo interactúan todas estas piezas en un escenario real. Imaginemos el escritorio de un fiscal un martes por la mañana. Perfecto. Visualicemos un caso típico, pero de alta tensión. Un fiscal del Ministerio Público está liderando una investigación compleja sobre una red de lavado de dinero. Por el mandato que le da el artículo 120 que vimos, él es el encargado de promover la justicia y defender la legalidad. Es su deber avanzar con todo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, recibe información sólida de que en una casa particular hay computadoras y documentos que prueban el delito. El fiscal siente el impulso lógico de ir de inmediato con las fuerzas de seguridad y derribar la puerta, para que no destruyan la evidencia. Pero ahí se choca de frente con el muro del que hablamos antes. No puede simplemente patear la puerta.
No, no puede, porque entra en juego la protección del artículo 18. El domicilio es inviolable. Por más autonomía y mandato que tenga el MPF, no tiene el poder de vulnerar garantías por sí solo. El fiscal tiene que redactar un requerimiento fundado, explicar la sospecha, detallar la ley aplicable y pedirle a un juez de garantías que autorice un allanamiento. Es el juez quien evalúa si esa invasión a la privacidad es proporcionada o no. ¿Y qué pasaría si, llevados por el apuro y las ganas de resolver el caso, el fiscal y la policía ingresan sin esa orden judicial y, de paso, arrestan a las personas que están adentro? El sistema entero se acciona en su contra de inmediato. Primero, toda la evidencia que recaben va a ser declarada nula. Es la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Lo conseguiste mal, no sirve. Se cae la prueba. Se cae toda la prueba. Y segundo, el abogado defensor de los detenidos presentaría en cuestión de minutos un habeas corpus, basándose en el artículo 43, argumentando una privación ilegítima de la libertad y un juez ordenaría la liberación inmediata. Es un fracaso total de la investigación. Este escenario demuestra la tensión constante del sistema. El MPF tiene el motor para perseguir el delito, pero el chasis del vehículo son las garantías constitucionales. El fiscal debe equilibrar ambos mandatos permanentemente. Queda clarísimo cómo las piezas del rompecabezas se encajan en la práctica procedimental. Ahora, saliendo un poco del derecho penal puro y mirando hacia el equilibrio de los tres poderes del Estado, hay dinámicas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que generan muchísima fricción y que suelen ser objeto directo de examen. Me refiero a los intentos históricos de los presidentes de actuar como legisladores. Esa es una de las mayores obsesiones del diseño constitucional: evitar la concentración del poder. Y la Constitución lo aborda desde dos frentes muy específicos, que de hecho fueron endurecidos en el 94. El primero es el artículo 76, que trata sobre la delegación legislativa. Esto es cuando el Congreso le cede su capacidad de hacer leyes al presidente. Exactamente. El artículo 76 arranca con una prohibición tajante. Dice literalmente: se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Punto. Pero claro, para mantener la gobernabilidad del país, establece una excepción muy estricta. ¿Y cuál es esa excepción? Solo se permiten materias determinadas de administración o de emergencia pública, con un plazo fijado para su ejercicio y siempre dentro de las bases que el propio Congreso le fije. O sea, no es un cheque en blanco en absoluto. Entendido. ¿Y qué ocurre con los famosos DNU? Los decretos de necesidad y urgencia, porque esa es la otra cara de la moneda, cuando el Ejecutivo actúa dictando normas sin que el Congreso le haya delegado nada previamente. Los DNU están regulados en el artículo 99, inciso 3, que es el que detalla las atribuciones del presidente. Nuevamente, la regla general es la prohibición absoluta. El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿La Constitución es alérgica a que el presidente legisle? Sí, por definición republicana. Solo puede hacerlo cuando circunstancias verdaderamente excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes en el Congreso. Pero incluso ante una emergencia económica extrema o una crisis social, entiendo que hay límites infranqueables. Áreas donde un DNU no puede entrar jamás, pase lo que pase. Hay 4 materias prohibidas de forma absoluta. Nunca, jamás se puede dictar un DNU que trate sobre materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de los partidos políticos. O sea, no podés crear impuestos ni delitos por decreto. Bajo ningún punto de vista. Además, requiere un cerrojo procedimental muy complejo. El decreto tiene que ser decidido en acuerdo general de ministros, refrendado por el jefe de gabinete de ministros y enviado al Congreso en un plazo de 10 días para que una comisión bicameral permanente analice su validez. Es un sistema de pesos y contrapesos muy, muy delicado. Y hablando de mayorías en el Congreso, volviendo por un segundo al tema de los tratados de derechos humanos, si mañana Argentina quiere darle jerarquía suprema a un nuevo tratado internacional, bajo el artículo 75, inciso 22, ¿qué es lo que se necesita formalmente? Pregunta clásica de examen. Muy clásica. El último párrafo de ese inciso lo deja muy claro.
Una vez que el tratado es aprobado de forma ordinaria por el Congreso, para elevarlo a la jerarquía constitucional se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. De la totalidad de los miembros, no solo de los presentes. Exacto, de la totalidad. Es una mayoría agravada altísima, cuesta mucho conseguirla y tiene lógica. Al elevar un tratado, se está modificando de hecho el bloque de constitucionalidad superior. No puede ser una decisión pasajera de una mayoría simple. Hemos abarcado un volumen de información verdaderamente denso. Desde la historia y los derechos sociales, hasta la maquinaria del Estado, los límites del poder presidencial y el rol del fiscal. Para quienes nos están escuchando y buscan consolidar este andamiaje antes de enfrentar un examen o un concurso, ¿cuáles serían los pilares estructurales a modo de síntesis rápida? Si tuviéramos que armar un mapa conceptual de repaso rápido, primero, recordar la división entre la parte dogmática de derechos y la orgánica de autoridades. Segundo, el artículo 31. Que es la cúspide inamovible de la supremacía constitucional. El artículo 31 no falla nunca. Nunca. Tercero, el artículo 18 como la barrera infranqueable del debido proceso penal y límite absoluto al castigo del Estado. Cuarto, el artículo 75, inciso 22, que fue el que inyectó todo el bloque internacional de derechos humanos y perspectiva de género directamente en el torrente sanguíneo de la ley. Y el quinto y más importante para nosotros. El quinto, claro, el corazón de la actuación fiscal, el artículo 120, que erige al Ministerio Público como un órgano extrapoder, con autonomía funcional y autarquía financiera, para defender la legalidad de los intereses de la sociedad sin ningún tipo de ataduras. Un resumen quirúrgico y tremendamente útil. Impecable. Y bueno, para cerrar este análisis exhaustivo del Manual de Reglas definitivo, me gustaría que dejemos a la audiencia con un pensamiento final. Más allá de la preparación técnica para un concurso judicial, que es a lo que apuntamos, hay un artículo particular que aborda el peor escenario posible para un país. Una idea que trasciende la rutina de tribunales y nos interpela ya como ciudadanos frente al orden institucional. Sí, estoy segura de que te referís al artículo 36. Exactamente. Es probablemente el artículo más dramático y a la vez el más esperanzador que se incorporó en el capítulo de nuevos derechos y garantías de la reforma del 94. Es ni más ni menos que la respuesta constitucional frente a su propia destrucción. ¿Qué es lo que establece exactamente frente a un quiebre democrático o a un golpe de Estado? Declara que la Constitución mantendrá su imperio y su vigencia aun cuando su observancia sea interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Determina de antemano que esos actos son insanamente nulos y que quienes los cometan sufrirán las penas de los infames traidores a la patria, quedando inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Es fortísimo. Pero el punto verdaderamente provocativo de ese artículo es a quién le otorga el poder final, ¿no? Sí, ese es el verdadero cierre de oro del sistema. El artículo consagra expresamente el derecho de resistencia de todos los ciudadanos contra quienes ejecuten esos actos de fuerza. Es un mandato que nos dice que al final del día, el guardián definitivo de la ley suprema no es un juez. Ni el Congreso. Ni el Congreso, ni siquiera el Ministerio Público Fiscal, por más autónomo que sea. El guardián de la Constitución es y siempre debe ser la sociedad civil dispuesta a defenderla. Una reflexión final contundente sobre el peso que tiene el texto y el rol que nos toca a todos. La Constitución prueba ser muchísimo más que una herramienta de estudio u obstáculo para un concurso. Es el pacto mismo de nuestra convivencia pacífica. Les sugerimos repasar a fondo estos artículos, reflexionar sobre cómo se equilibran en la realidad de los tribunales y, como siempre, no dejar nunca de explorar el origen y las consecuencias profundas de las normas. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.